yo les había prometido que les iba a hacer un video sobre feminismo. Igual es un tema y que yo sé que es más o menos denso y que obviamente no todo el mundo está interesado. Así que hoy día traté de elegir algunas lecturas que son bastante variadas. Hay ficción, no ficción, hay algunas que tienen como tesis súper específicas, mientras que otras son más general, para que puedan, si les interesa, entrarse un poquito en este tema. El primer libro que les quiero compartir es de Sad Young Woman, de Angela Carter, que bueno, ustedes saben que llamo Angela Carter, y este libro es un libro que a mí, de verdad, que me cambió la forma de ver la realidad. Yo siento que antes de esto yo tenía cierta noción del tema de género y que obviamente había cierta desigualdad, y porque al final tengo ojos, pero este fue el libro que logró que realmente me diera cuenta cómo eran las cosas, lo relevante y lo heavy que era y de cuánto tiempo llevábamos arrastrando esto. De verdad que es un libro que para mí fue súper chocante, pero que está súper bien escrito, es súper seductor, por ende no es duro de leer, no es tan doloroso de leer, sino que es bastante más amigable y obviamente en el estilo y la prosa deslumbrante de Angela Carter. Y es un libro que hay algunas feministas que lo odian, porque obvio, hay algunas feministas que en realidad odian a Angela Carter, ya les he comentado antes, y obviamente que tienen sus razones, pero yo no estoy de acuerdo, a pesar de que, como ya les he dicho antes también, Angela Carter decía que ella no era feminista, que ella estaba en contra de la sociedad de clases y que las mujeres eran un ejemplo de los grupos marginalizados, como tantos otros. En este libro, Angela Carter en la primera parte habla sobre el tema de la desigualdad de género y cómo está súper internalizado en nuestra cultura a través de todo y cómo se nos han entregado mitos consolatorios como el de la diosa madre o qué sé yo a las mujeres. Y luego tiene la tesis ultra radical de que el Marqués de Sade, que siempre ha sido considerado como un antagonista para las mujeres porque en muchos de sus textos estas son oprimidas y violentadas y humilladas, ella plantea el tema del pornógrafo moral y que en algunos textos Sade como que subvertiría este tema y se acercaría a ello. Y lo que ella plantea es que Sade es el que por primera vez le da a las mujeres voluntad, como agencia, que las hace sujetos activos en la sexualidad, no solo pasivos o receptores o fantasías delirantes masturbatorias para los hombres, sino un sujeto activo sexual. Y además habla de todas las dinámicas de poder. Y usa como ejemplo el caso muy ideal para esto de Justine y Juliet, en que una tenemos como a la mujer ultra oprimida por la moral y por las viejas instituciones, en una posición subyugada y receptiva, y que le pasa pésimo al final más encima. Y luego tenemos a Juliet, que está en una posición de poder, habla del tema del burdel como un espacio en que se equilibra un poco la balanza en el tema del género, especialmente en este tipo de historias, y de verdad que es un libro súper interesante y súper cautivador, y habla sobre todas estas temáticas que son tan relevantes y que siguen profundamente vigentes y hoy más que nunca. De verdad yo siento que Angela Carter es fascinante, me da demasiada pena que esté muerta. Es súper cortito, súper amigable, va de cosas tan básicas como analizar la diferencia en términos de la iconografía de lo masculino y lo femenino, y a mí de verdad que me abrió los ojos, así que recomendadísimo. Luego tengo este libro que de hecho lo estoy leyendo en este momento y ha sido una lectura súper difícil y súper pesada porque es un libro que es puro dato duro. Es un texto que se evidencia de forma súper dolorosa y así como con un contraste demasiado radical el tema de los prejuicios y cómo la data no es objetiva en un mundo que ha sido diseñado para los hombres. Lo que plantea el libro es que el mundo tal como lo conocemos fue creado por los hombres para los hombres. Y esto se evidencia en cosas súper insignificantes pero que pueden ser molestas, como que las repisas de la cocina estén construidas a la altura de un hombre para que él pueda sacar las cosas fácilmente. O sea que las mujeres en general van más a la cocina, lamentablemente. A cosas que son más peligrosas, como que por ejemplo los dummies en las pruebas de testeo de autos para los choques, para el tema de seguridad, están basadas en la anatomía masculina, por ende la forma en que el cinturón o que el cuerpo se mueve o como la distribución de la fuerza o qué sé yo, es completamente distinta a la anatomía femenina y no está siendo considerada. Igual el libro es de hace como 6 años creo, es como del 2020 o por ahí, por ende, claro, yo no sé si estas cosas han cambiado o algunas, pero de verdad que es un libro súper chocante, pero súper interesante porque te da todo el dato duro como para poder argumentar estas ideas que uno de repente tienes. Tú supones que las cosas son así, acá te dicen que efectivamente son así y te dicen estos son los números. Y por ende es súper interesante para poder tener esa información y llevarla al debate. Habla, por ejemplo, el tema de las películas. ¿Cuántos diálogos dicen los hombres en las películas versus la cantidad de diálogos que tienen las mujeres? Habla de una escena en que hay, no sé, 500 extras. ¿Qué proporción es masculina y qué proporción es femenina? De verdad que es súper chocante y lo lleva a todas las esferas. Es un libro fascinante, pero como les digo, es súper duro y difícil de leer, así que hay que tomarlo con calma y no dejarse llevar por la ira al estarlo leyendo, ni por la depresión. Y bueno, tratar de ver si en base a todas estas temáticas y todas estas reflexiones podemos generar conciencia sobre este tema y tal vez hacer alguna diferencia. Plantea que este bias no necesariamente es algo que sea así como malvado o que sea a conciencia generado, sino que está súper internalizado en términos culturales porque el hombre históricamente ha sido la referencia y la mujer
mujer siempre ha sido el otro. Y por ende esto se aplica y se refleja en todo, en cuántas mujeres son mencionadas en los libros de historia en los colegios, en cuántas mujeres ocupan posiciones en cargos importantes en empresas, en la búsqueda laboral, cuando se postula a un cargo, cómo está redactado este cargo. Habla del tema del lenguaje masculino o femenino, de aquellos idiomas en que los sustantivos tienen género, aquellos en que no, y cómo esto afecta todo. De verdad que es un libro súper interesante, así que se los recomiendo muchísimo. Luego tengo este libro que es un poquito más complejo porque es súper teórico y está cargado así como a la filosofía, por ende en verdad exige igual tener un poquito de background al respecto, pero uno lo puede ir leyendo y ir aprendiendo y ir buscando, así que yo igual se los recomiendo porque es súper interesante la premisa, y se llama Over Her Dead Body y es de Elizabeth Bronfen, y bueno, el subtítulo es Dead Femininity and Aesthetic, y lo que plantea es que las mujeres, como plantea Poe, de hecho usa ejemplo bastante, la muerte de una mujer bella es como el máximo objeto de arte, lo cual es súper terrible, y analiza la cultura occidental a través del retrato de la muerte en distintas obras, y como la mujer es en general el objeto de esta muerte, al ser la encarnación por excelencia del otro en la cultura occidental. Y claro, habla de esto de que por muchos años la mujer en la obra de arte era sacrificada una y otra vez para la evolución y el desarrollo del héroe masculino. Y analiza obras literarias, pero también pintura, cine. Tenemos autores como Poe, tenemos a Emily y Charlotte Bronte, se ve Vértigo, Carmen, Frankenstein. En realidad está bastante centrada en el gótico, yo siento, y en el romanticismo, en su corpus teórico, pero igual toma otros ejemplos bastante consagrados culturalmente como parte del canon. Así que de verdad que es un libro súper interesante, pero es un poquito más cabezón, como les comentaba, y me gustó mucho, como pueden ver, si agarro una cita cualquiera, por ejemplo, a ver, acá dice, dependiendo de la posición de la que lo miremos, estamos lidiando ya sea con la violenta descomposición de un cuerpo femenino a través del cáncer, o con la violenta retórica que borronea el dolor real a través de la mirada alegorizante. Y está hablando de una pintura. Así que bueno, se los recomiendo. Es súper fascinante y bueno, diga dos temas que me interesan mucho, que es el tema de género y el tema de la muerte, y además lo hace a través del análisis de la obra de autores que a mí me gustan bastante. Y que no les tengo menos cariño por esto, porque yo sé que no es algo que es consciente, algo que está súper internalizado y que en ciertas épocas casi que era celebrado. Así que luego tengo este libro que es de una autora que es una teórica que me gusta mucho, que es Nina Auerbach, porque compartimos intereses. Ella tiene libros teóricos sobre el vampirismo, sobre el romanticismo y la era victoriana, y sobre las mujeres, que es un tema que a ella le interesa mucho. De hecho, siempre su mirada tiene esta postura un poco feminista, así que independiente del tema que hable, eso está presente en su obra. Y de hecho, este es un texto que no está enfocado 100% en las mujeres, pero ya que la mujer es, como dije antes, el ejemplo perfecto de la otredad en nuestra cultura, en realidad harto se centra en las mujeres, porque lo que hace este texto, que se llama Romantic Imprisonment, es un libro de ensayos que se centra en la figura del paria, del outcast, que es una figura romántica clásica, y su evolución a través de distintas obras clásicas de la literatura, y cómo eso refleja a la vez la sociedad, el entorno y el contexto histórico de cada una de estas. Y algunos de los autores en los que se centra son Jane Austen, George Eliot, Las Bronte, Lewis Carroll, Dickens, entre otros, todo a través del lente clásico feminista y bien sesudo y bien acucioso de Nina Auerbach, que a mí me encanta. Es bastante accesible, yo encuentro menos cabezón que este, así que se los recomiendo harto. Finalmente quería compartir con ustedes una novela, porque yo sé que de repente a no todo el mundo le gusta leer teoría, y igual hay muchas novelas que reflexionan sobre temas de género de una forma quizá un poco más amigable, en el sentido de que está basado a través del lente de la ficción. Aunque esta novela yo no diría que es muy amigable, porque es una novela que es bien dolorosa, que es bien chocante. Es una autora que me gusta harto, que es Mindy McGuinness. De hecho, yo mucho tiempo me demoré en leerla, la leí hace hartos años, pero me demoré en leerla porque me daba mucho susto lo que había leído, porque decían que era una novela sobre la cultura de la violación. Y igual, efectivamente, es una novela sobre la cultura de la violación, pero es mucho más que eso, y está escrita de una forma que es bastante cercana y cautivante, y aunque sea dolorosa, igual termina en una nota un poquito esperanzadora, y es bien reveladora y tocante, pero súper interesante, así que igual uno la lee rápido. Y es una novela que está narrada a través de tres personajes, y una de estas voces es una chica que su hermana fue violada y asesinada, y la persona que lo hizo nunca pagó por ello, y por ende ella se venga en su nombre. Y luego hay dos jóvenes más que están en el entorno de ella, y que son las otras voces de la narración, y es una historia súper dolorosa, como les digo, por la temática, pero yo siento que es súper relevante, porque al final lo que hace es evidenciar esta cultura en que se ha normalizado la violencia hacia las mujeres y que está en todo presente, desde cosas súper cotidianas como una polla dibujada en un baño de una escuela hasta todo. Y además tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la otredad, tiene que ver con llevar dentro de ti una luz y algo especial a pesar de toda la oscuridad aparente que esté en tu entorno, y de cómo eso puede afectar a los otros y ayudarlos también, a pesar de que tú sientas que estás súper aislado en el mundo. De verdad que es una novela que está enfocada en un público juvenil y que a pesar de eso
eso yo siento que McGinnis en general escribe novelas enfocadas en ese público, y sin embargo son súper transversales, como que los puede leer alguien de cualquier edad, y son súper cautivadoras y tocan temáticas que realmente son relevantes como esta. Así que se las recomiendo mucho, es dolorosa, pero está súper bien escrita, con una prosa impecable y bien reflexiva, y los personajes son súper creíbles y multifacéticos, y no hay caricaturas aquí, a pesar de lo complejo del tema. Así que se llama The Female of the Species, así que se los recomiendo, N.